al corte, un argumento que me parece fundamental. El agotamiento del gasto en la repercusión que tiene sobre cómo medimos a los pobres que hay en este país. En castellano, yo diría que lo que refleja esta cifra es una tragedia nacional, que es, gastamos tanto en los años electorales, gastamos tanto, por poner un ejemplo, en 2005 y 2006, que logramos incidir en las variables de pobreza. ¿Por qué? Por la cantidad de recursos, de transferencias, de despensas, de apoyos que se reparten en tiempos electorales y que inflan los números de cómo vamos en términos de pobreza. Por eso hay algunos estudiosos como Luis de la Calle y Luis Rubio que dicen que el incremento en la pobreza de 2008 está inflado, no era tan grande. Lo que pasa es que tampoco había sido de ese tamaño la reducción en el 2006. En otras palabras, nos estamos engañando. Nos engañamos a nosotros mismos con estos mecanismos clientelares y corporativos, claro, con los que todos y a todos los niveles actúan. Entonces, la realidad es que la economía nacional no va a depender de cuánto repartimos, sino de lo que hacemos para, como tú bien dices, generar, sí, un mercado interno, ser más competitivos hacia afuera, pero también garantizar para que esta, vamos a decirlo así, clase media extendida hasta cierto nivel que hoy tiene, por ejemplo, acceso a un crédito, acceso a tarjeta de crédito, o que paga una casa, o que lleva a los niños a la escuela, o que tiene electrodomésticos, televisión, licuadora, horno de microondas, que puede cumplir con las necesidades básicas, que usa gas, etcétera, para no hablar de una clase media en un término que ninguno vamos a coincidir. Es acomodado. Exactamente, sino que cumple con esos, digamos, satisfactores elementales y fundamentales. ¿Cómo hacemos para que no lo pierda todo por algún irresponsable que decida jugar con las finanzas públicas? Y esto tiene una estricta repercusión en lo político. Es decir, mientras más gente tenga algo que cuidar, aunque sea una licuadora, aunque sea un horno de microondas, los discursos políticos, la oferta política de los gobernantes se tiene que volver diferente. ¿A qué me refiero? Por eso perdió Andrés Manuel en el 2006. Porque Andrés Manuel tenía un discurso que iba exclusivamente dirigida a la clase menos desprotegida, por bien de todos, primero los pobres. Y lo que no midió, lo que no se dio cuenta, es que el discurso del México profundo, del México miserable, del México que quiere que alguien le quite para tener a él, aunque sea un poco, ya no permea, al menos en el 53% de los mexicanos. Claro. Es no leer, sí, las necesidades, pero también lo que la gente ya tiene que defender, Gerardo. Claro. Entonces, claro, Parece, yo lo último que quisiera aquí es venir a decir que México es un país clase mediero y que tenemos resueltos los problemas. No, bueno. Yo lo que sí digo es que si seguimos entendiendo a México como el país de pobres, que además es estructuralmente pobre, no va a salir de pobre y está sujeto a todos y cada uno de los vaivenes económicos y a crisis recurrentes, nos estamos equivocando. México hoy es un país más competitivo, claro, con gravísimos problemas de pobreza, ¿sí? Con gente que vive en condiciones como en África y gente que vive en condiciones de Suecia. ¿No? El gran reto de este país es la desigualdad, claro, la desigualdad en la distribución del ingreso. Tener al hombre más rico del mundo con una fortuna de más de 70,000 millones de dólares y tener a gente que sobrevive con 23 pesos diarios. Así es, 23 pesos diarios. Entonces, me parece que el debate también es importante para quien aspire a gobernar a México en el 2012. Tiene que revisar verdaderamente el panorama que está haciendo. Ahora, tenemos que hablar también de otro factor importante, el tema del incremento que han sufrido los alimentos en México y en todo el mundo. El tema que justamente enfocaba Gerardo Rodríguez. Es una fábrica de pobres. Que justamente el encarecimiento de los alimentos en nuestro país y a nivel mundial, básica, derivado justamente de los precios internacionales que tienen y que sobre todo sigue aumentando por la insaciable demanda que tienen países como India, como China, y que lógicamente muchos de esos alimentos están yendo para allá y sale mucho más caro tratar de importar esos productos que para tratar de sostener a todas las familias mexicanas. El tema del maíz, que justamente hemos hablado, que ya no somos un país productor justamente de nuestra propia semilla.
sino que ya tenemos que importarla sobre todo. Entonces, hablamos de un escenario, no catastrofista, pero sí hablamos de un escenario que sin lugar a dudas nos pone en un escenario de desventaja ante lo que estamos viviendo en México. Pero sí tenemos que revisar muchos factores, el tema del agotamiento del gasto público, que en 2006 era ya insostenible, y el encarecimiento justamente de los alimentos en nuestro país, son factores que al final de cuentas generan esas repercusiones en la disminución del gasto, del ingreso y del gasto que tienen las familias mexicanas. Fíjate, a ver, voy a poner un tema en la mesa que es medio provocador. Se ha insistido mucho en la necesidad de una reforma hacendaria, ¿no? Sí. Es decir, tenemos una base gravable, es decir, la cantidad de gente que paga impuestos en este país, que es pues solo superior a la de Haití en nuestra América Latina. Así de mal estamos en ese plano. Y eso que no se va a resolver en 2 o 3 años o con una reforma. Si en verdad queremos avanzar, y ahí está la propuesta de Santiago Levy, y yo creo que vale la pena ponerla sobre la mesa, incrementar, como se hizo el IVA al 16%, quitarle las exenciones y etiquetar esos recursos en transferencias para los últimos deciles de ingresos, es decir, para los más pobres. Gerardo, ¿suena políticamente inconveniente, políticamente incluso imposible? Suena imposible, inconveniente, pero es una visión realista de lo que este país necesita. El gran problema de este país es precisamente eso, y la falta de confianza de la administración de esos recursos. Las políticas han cambiado. Por ejemplo, cuando estaba el programa Solidaridad, la visión era generar el progreso y el desarrollo con una visión global de conjunto, solidaria entre las partes de una comunidad. Y así vimos cómo hubo un avance sustancial en electrificaciones, en pavimentos, en mejores condiciones de vida para muchos. Y construye ciudadanía, un programa así, ¿no? Sí, eran programas globales. Llega el PAN al poder y entonces empieza un programa que es un programa evidentemente individualista. ¿Tú qué necesitas, ciudadano? ¿Tú qué quieres? Becas para la escuela, despensa, una beca para él, ¿tú qué quieres? Mi vecino es problema del vecino. ¿Tú qué necesitas? ¿Y tú qué necesitas? Entonces hizo una sociedad individualista. Ese es el planteamiento. Antes los presupuestos se asignaban en función a los estados del índice de pobreza que existieron. Hoy, por efectos políticos, al arribo del PAN al poder, cambia el esquema y es en relación directa al número de habitantes de los municipios, porque el PAN tiene mayor presencia en las zonas urbanas. Entonces hoy el Estado de México recibe más recursos, mucho más recursos que el Estado de Hidalgo, cuando debería, antes la cuestión de la medición del índice de pobreza era un factor para que hubiera generado mayor inversión para nivelar las zonas económicas del país. Esto ha llevado a cabo, pues que haya una visión individual de yo solventar mis necesidades y que se caiga el mundo, una visión particular, una visión, una forma clientelar y un poco egoísta de la visión, y que se pierde esa coyuntura. Yo les quiero platicar un caso de Chile, por ejemplo, en la época de crisis más galopante de Chile. Me decía una persona que sobrevivió el pueblo chileno en las partes más deprimidas de Chile, de la ciudad de Santiago, porque hacían la olla de comida todos los días. En las esquinas había una olla que se preparaba y cada familia llevaba algo para la olla. Cocinaban y todos comían. Esa solidaridad permitió sobrevivir al pueblo chileno, y hoy la economía chilena es una economía importante, una gran solidaridad humana. Lo que yo llevo es que debemos replantear las políticas públicas. Yo insisto en buscar ser autosuficientes, por lo menos en la sobrevivencia alimentaria, y garantizarle a esos millones de pobres, por lo menos, alimentación y agua, y acceso a la educación, como lo marca la propia Constitución, y a la salud. El objetivo central debe ser evitar lo que decía Roberto: padre pobre, hijo pobre. Ese es el círculo vicioso que debe romperse. El problema de nutrición, un niño que nace con un problema de nutrición nace condenado. Son problemas de generaciones de desnutrición y sale condenado a no poder aprender.
Y con problemas en Hidalgo, de aún a estas fechas, hay niños que se duermen en las escuelas porque se ayunan con pulque en las comunidades más pobres del estado. Y tienen que recorrer 2 horas para llegar a su escuela. Y el maestro va de lunes a jueves o martes a jueves porque el lunes y el viernes se va a su casa. Y en un salón tienen lugar todos los cursos. Es una realidad que no hemos podido atacar y combatir. Nos estamos peleando, los partidos políticos se pelean por un señor que quiere que los diputados le pidan perdón al pueblo por los homicidios que ha existido producto de la guerra contra el narcotráfico, y debería haber perdón por haber generado y porque no somos solidarios con toda esa gente que está muriendo de hambre y que nosotros tenemos la vista puesta pues, en otro lado. No, y tenemos que revisar algo también. No podemos olvidar lo que pasó en 2008, que también las cifras eran muy malas, y que derivado que justamente se disminuye el ingreso, en promedio el 8%, debemos concluir que durante los primeros 4 años del gobierno del presidente Calderón, los avances que se habían logrado posiblemente en 1996, en 2006, se detuvieron, justamente porque no ha habido un avance en educación, el retroceso en materia de bienestar social también se ha detenido, muy probablemente el combate a la pobreza será lo que marcará en suma lo que el gobierno de Felipe Calderón tiene, ¿no? Pero tenemos que ir cuidando mucho. Entramos a los subejercicios, la visión empresarial. Cuando llega un empresario al poder, quiere ahorrar para tener un fondo y posteriormente invertir. Hay una cantidad impresionante de subejercicios. Y en la cuestión del gasto social, es un crimen. Es un crimen. Claro. Porque si yo hoy me costaba introducir un drenaje de 10 millones de pesos, en un año me cuesta 15 y la población creció. El encarecimiento, ¿sí? Y entonces, lógicamente no va a ser la misma que esas visiones de un gabinete que no tiene ni siquiera el perfil para el propio cargo, empezando por el secretario de Hacienda y para abajo, el secretario de Hacienda tiene el perfil, él sí tiene un perfil, es una gente preparada, pero el caso del secretario de Economía, nos lleva al país a una situación. Pues ¿sabes qué, Gerardo? La verdad, algo muy importante y me gustaría cerrar con eso es que no es solo un problema de ingreso, es decir, de cómo nos hacemos de más dinero en la perspectiva pública, sino de cómo se gasta, y de cómo hacemos que cada peso incide en la vida de los mexicanos. Pero bueno, Roberto, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, como siempre. Yo creo que hay muchos temas. Está el tema de Juárez, que les acaban de recortar el recurso de Subsemun. Ahí es la visión del gobierno. Habremos de retomarlo. Gerardo, muchas gracias, como siempre. Un placer, como siempre. Gracias por la invitación. Carmen, muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted, en verdad, por acompañarnos un sábado más en Visto Bueno Televisión. Lo esperamos el próximo sábado en punto de las 9 de la noche. Que tenga un buen fin de semana.